estamos acá en La Soberana, en Periodismo de Emergencia, y ahora con otro amigo tan querido, Miguel Ángel Fernández Pastor, que sigue siempre tratando de ayudarnos a seguir esta lucha, no solo por nosotros, sino como lo que dice siempre, por lo que vendrá, por los que se van a jubilar después, que si seguimos así no van a poder jubilarse, o van a tener una miseria de jubilación. Hoy te escuchaba que ya es muy probable que se llegue incluso a perder el 30%, un 30% de los jubilados. Sí, mira, estamos haciendo un trabajo de cálculo de hechos reales, de historias laborales reales, y ya con el poquito tiempo que vienen aplicando la nueva fórmula y esto, ya hay una pérdida casi de un 8, un 10%, lo que quiere decir que a la larga esa pérdida va a rondar el 20%, porque han pasado apenas 3 años y tiene que pasar 10. Por lo tanto, ese 20% va a hacer que la jubilación, con el cambio de fórmula, nomás llegue al 48%, más o menos. Y sobre eso todavía está el proyecto de reforma que quiere trabajar el gobierno, que está bastante trascendido, y todo hace suponer que le van a incorporar, en vez de tomar los últimos 10 años de servicios con aporte, los últimos 25. Si esto pasa, yo creo que va a llegar lo que se llama la tasa de sustitución, que es lo que gana un jubilado en relación a lo que ganaba en actividad, a un tercio, al 35%, ahí va a rondar. Qué horror, qué horror. Es decir, para o sea, que la gente... estábamos casi en el 82 y ahora lo están en el 35. Por eso, para que la gente entienda, una persona que se jubile con 22.000 pesos, más o menos, le va a dar 11.000 pesos la jubilación, más o menos. Que en realidad va a ser el 35% en función del monto del haber, más lo que se llama la PBU, que es 4.080, así que le va a dar ahí 11.000 pesos, una cosa por el estilo. La pérdida va a ser realmente muy grande. Y a medida que creces en la escala, los 4.080 empiezan a representar cada vez menos. ¿Sí? Cuando uno hace el promedio, termina dando esos 35%. Qué barbaridad. Sí, hay una gran pérdida y una gran movilización. Hoy hubo una nota de las tantas que salen y que la gente normalmente no las lee ni las ve, que son los lobbies que están haciendo algunas financieras para volver al régimen de capitalización. Sí. Hoy hay un ámbito que es, la verdad que es carne podrida totalmente, que dice que Argentina está último en la escala de la jubilación, último como régimen de capitalización, porque no existe régimen de capitalización, no está último en el sistema de jubilación, entonces computan cosas que tienden al absurdo. Pero la conclusión es: el sistema es crisis, lo dice Macri constantemente, el régimen es insustentable, lo dice Duhovne, todo el déficit lo puedo explicar con el sistema previsional, lo dice Marcos Peña, lo dice Laspina, lo dice Carrió, lo dice el que se le cruce, dice cualquier barbaridad, incluso hasta Lustó, que ni siquiera pertenece al gobierno, al partido del gobierno, que tiene ahí una cosa media extraña, una alianza media extraña, también dice que el régimen tiene déficit. Y en realidad yo explico que esa frase del déficit es una estupidez, inventada por los organismos internacionales. ¿Por qué digo que es una estupidez? Porque no tiene asidero técnico. Si el régimen de seguridad social es insustentable, con el mismo criterio, yo puedo decir que las Fuerzas Armadas son insustentables, que el Poder Legislativo es insustentable, que el Poder Judicial es insustentable, que la salud es insustentable, que la educación es insustentable y que el propio Presidente de la República es insustentable. Porque ninguno de todos estos genera ingresos. Y, por lo tanto, es el Poder Ejecutivo, a cargo del propio Presidente de la República, quien dice cómo se va a distribuir el ingreso nacional. Cuánto le voy a dar a los jubilados, cuánto le voy a dar a los militares, cuánto le voy a dar a la deuda externa, cuánto le voy a dar a cada cosa.
Eso lo manda el Parlamento lo transforma en ley y esa es la ley de leyes o la ley de presupuesto. Así que decir que es insustentable, ¿qué es lo que quiere decir el presidente cuando dice eso? No les voy a dar plata. Y lo demuestran los hechos. ¿Por qué no lo demuestran los hechos? Porque para todos se calcula un bono, menos para los beneficiarios de la seguridad social. Es increíble que los jubilados no reciban el bono, no, es increíble, increíble. Entonces, está todo tan clarito, tan demostrable, tan puesto arriba de la mesa, que bueno, que es así, sencillamente es así, es objetivamente así. Qué terrible, qué terrible. Bueno, hablame un poco de esta denuncia que hiciste del presidente y varios de sus ministros Salinadi por... En realidad, esa denuncia tiene como idea que cuando vos analizás cada uno de estos pequeños hechos en forma individual, vos decís, bueno, son hechos que pasan en la política, cosas que se dicen. Ahora, cuando vos los concatenás todos juntos y los juntás y los armás, te das cuenta que no es una cosa al pasar, es una decisión política de estas características. Para contar algunas cosas, bueno, lo del presupuesto, lo de que es deficitario el sistema o que no es sustentable, ya lo acabo de explicar. Pero, por ejemplo, el tema de lo que son los jubilados, que el gobierno habla de la moratoria, que son los del plan de inclusión jubilatoria, que dice que hace trascender, que transmite a la población que si se eliminaran los jubilados esos, los otros jubilados ganarían más. Otra mentira. Otra mentira enorme. ¿Por qué es una mentira enorme? Porque los otros jubilados cobran su jubilación de acuerdo a lo que determina la ley. Y si no cobraran de acuerdo a lo que determina la ley, tienen la vía judicial para reclamarlo, como de hecho pasa cuando le liquidan mal. Por lo tanto, que estén los jubilados de la moratoria o que no estén los jubilados de la moratoria, a esos jubilados no les cambia nada. ¿A quién le cambia? A los organismos internacionales que tienen excedente para pagar la deuda externa, pero no a los otros jubilados. Y esto es un tipo de discriminación perversa, porque genera una discriminación de pobres contra pobres. Porque efectivamente mucha gente, tanto escuchar estas cosas, se carga y termina descargándola por ahí en una persona que es muy humilde, muy pobre y que va a recibir un beneficio. Increíble. Lo mismo hacen con el cine, ¿viste? Que es un gasto. Y el cine se mantiene solo con las entradas, con el porcentaje que se paga de las entradas, y además se mantiene con un impuesto que le cobran a las televisoras. Entonces, lo que pasa es que las televisoras quieren eliminar el impuesto, claro, pero el cine no le saca plata a los jubilados, no, le saca plata a la educación, así es para todos. Ese es el concepto con el que trabajo. Otro ejemplo para mí extraordinario no porque sea bueno, sino extraordinario por lo cínico y lo perverso, es el tema de lo que dijo Martín Lustó en el Congreso en el momento del tratamiento del presupuesto, cuando dijo que en la Argentina había 180.000 discapacitados en el 2003, 2004, no sé qué fecha utilizó, y que hoy hay 1.040.000 beneficiarios, que eso demuestra que habían aumentado 800.000, ya se mandó una cifra de la guerra mundial que es un disparate, porque los muertos eran 10 veces más de lo que él dijo, pero al margen de eso, él lo que está diciendo es que hubo un dispendio que se le dio a los discapacitados de más. Eso mismo, con otras palabras, y con mucha mayor cinismo, lo repite la Nata en una nota en Clarín, que se llama Los que tienen coronita, le pone los que tienen coronita, y dice exactamente lo mismo, que hay 180.000. Ahora, ninguno de esos dos se les ocurrió pensar cuántos discapacitados hay en la Argentina. En la Argentina, en el año 2010, hizo un censo de discapacidad y se determinó que el 12,5% de la población tiene alguna cuestión mínima de discapacidad física. Si a eso vos le agregás un análisis de lo que pasa a nivel internacional,
por ejemplo, te doy un dato, en la Unión Europea son el 13,6, creo, % la cantidad de discapacitados. Es decir, que si tuviéramos el 12,5 o el 12,5 de discapacitados en la Argentina, significa que en Argentina hay alrededor de 5 millones de discapacitados. Que de esos 5 millones que tienen algún grado de discapacidad, el 20% sean discapacitados reales y en estado de pobreza, no pareciera ser una cifra muy alocada ni que tienen coronita. De hecho, cuando dieron de baja las pensiones a lo guapo, como hizo el gobierno, la justicia le ordenó recuperarlas y no han logrado dar de baja. Pero además, lo que tiene coronita, tener una discapacidad es tener coronita. No, pero bueno, es siniestro, hay que ser de muy mala leche. Es siniestro. Pero bueno, estas cosas, hay 1000 cosas más, la comisión que no se reúne, la cuestión de género, por ejemplo, en materia de jubilaciones y pensiones, que nadie se ha puesto a pensarlo, que es que el plan de inclusión jubilatoria, el 80% fueron mujeres. Ahora, cuando se dicta la ley de reparación histórica, corren la edad de las mujeres más vulnerables, las beneficiarias del plan de inclusión jubilatoria, le corren la edad a 65 años y además no es heredable ni todas estas cuestiones. Por lo tanto, durante 5 años todas esas mujeres pierden el derecho, es decir, eso es casi un castigo patriarcal a todas esas mujeres que tenían derecho, porque le corrieron la edad a 65 años a las más vulnerables, pero a las mujeres que no son más vulnerables, a esas le dejaron la edad 60. Es decir, todo tiende en un mismo concepto, que es a discriminar para poder ajustar. Este es el concepto general. Por supuesto, y esto lo tengo clarísimo, que nada de esto sería posible con una justicia independiente y una justicia de pantalones largos. Tenemos una justicia que da asco, que no se pone los pantalones largos. Yo cuento una sola cosa, mira, una ficción, ¿no? Por supuesto, yo imagino un juez de la Seguridad Social caminando por las calles de Buenos Aires. Me imagino que algún día deben ir al cine, al teatro, algo deben ir a comer, algo deben hacer. Va caminando por la calle y se encuentra con una familia viviendo atrás de una caja de cartón y una mano pidiéndole una limosna. ¿Qué decisión tomará ese señor? ¿Le dará 10 pesos y seguirá? ¿No le dará nada y seguirá? Ahora, a esa familia, sobre todo a los chicos, se les está violando el derecho humano en la seguridad social. Claramente se le está violando. Ahora, ¿quién es el responsable en la Argentina de juzgar si hay violación de un derecho humano a la seguridad social si no es un juez de la seguridad social? Y entonces, ¿cómo hace para seguir de largo? ¿Por qué él es funcionario público, se entera que se está cometiendo un delito y que tiene que denunciarle a él? Él mismo se tendría que denunciar, ahí se está violando un derecho humano a la seguridad social. Yo soy el que me entero y yo soy el que tengo que resolver. ¿Cómo no acciona? ¿Cómo le da los 10 pesos y sigue de largo? Es tremendo. ¿No es impresionante? Es impresionante. Cuando vos lo explicás así, es tan claro que hay un proceso de discriminación que es notable. Como que el poder camina por un lado, hace la vista gorda de todo y el resto que se joda. Esta es la realidad. Miguel Ángel, por eso vos hace poco hiciste esta presentación en el INADI, demostrando todas estas violaciones, digamos. Sí, yo la presenté, el INADI podrá proveerla, yo ofrezco alguna prueba ahí y tendrá que emitir un dictamen. La obligación del INADI es emitir un dictamen. También le pido que patrocine una denuncia penal, pero bueno, no sé si la hará o no la hará. Lo haga o no lo haga, lo cierto es que una vez que tengamos el dictamen, con ese dictamen, que será a favor o en contra, o será flujo, o inventarán lo que quieran, la idea es hacer una presentación ante la justicia penal para que investigue si hay violación del derecho humano a la seguridad social, y por el otro lado, acudir a los organismos internacionales. ¿Por qué acudir a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos? Porque el INADI es el representante de esos organismos en la Argentina. Ellos tienen la obligación de investigar
si hay violación de los derechos humanos. Entonces, si no cumplen su misión, es bueno acudir ante esos organismos para que le digan, ojo, acá sabemos que ustedes no están cumpliendo, o por lo menos explíquennos, que ya es una situación incómoda ir a explicar ante los organismos internacionales defensores de los derechos humanos que tenés una denuncia porque no cumpliste tu obligación de defender el derecho humano. Y por el otro lado, cuando se agote la vía jurídica, siempre queda la posibilidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ahí sí ya tienen atribuciones de mayor envergadura para imponer sanciones a la Argentina o ordenar medidas cautelares u otras cosas. Pero bueno, es un proceso que habrá que ver cómo evoluciona. La denuncia es contra el presidente de la Nación. Y todos los que parezcan responsables, de todos los que yo denuncié ahí, todos los que parezcan responsables, O sea, y eventualmente que de la investigación ministros, surjan ¿no? más. Distintos ministros. Sí, sí, distintos ministros, el director ejecutivo de ANSES, incluso el presidente de la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados, a Elisa Carrió, a Lustó, a Wolf, de los que me acuerdo, que están nombrados ahí, a la Nata obviamente, a los jueces, a todos. Porque en realidad una campaña se hace entre todos. Es decir, para que, salvando las distancias, ¿no? Porque no quiero tampoco ir por el camino de la exageración, pero para que el nazismo existiera hubo toda una estructura de poder que apoyó el nazismo. No es que hubo un loquito que se llamó Hitler, se volvió loco y entonces hizo el desastre que hizo. Esto es lo mismo. No está Hitler, esto es cierto, pero lo cierto es que ese proceso de discriminación no podría funcionar sin la participación del Estado y sin el auxilio de los otros poderes públicos y por supuesto de los medios de comunicación. Entonces eso hay que investigarlo. Yo pido que se investigue, que se averigüe. Propongo jubilados de todas las provincias argentinas para que vengan a declarar y que digan si es verdad o es mentira lo que yo digo, si ellos viven esta situación o no viven esta situación. Qué sé yo, veremos por dónde camina. Es un intento más para poder tratar de poner cordura en el sistema. Quiero aclarar también otra cosa que quizás hoy no la dije, pero que es muy importante, que la Argentina en el 2004, en la época de Néstor Kirchner, ratificó el Pacto de Salvador. En el Pacto del Salvador, la Argentina se compromete a que no va a aplicar políticas regresivas, es decir, que vayan en contra de decisiones económicas, sociales y culturales. Que se compromete a aplicar siempre políticas progresivas. ¿Qué significa esto? Que si alcanzamos un estadio de desarrollo, el siguiente estadio debe ser para arriba, tiene que ser mayor, no se puede retroceder. Esto lo firmó la Argentina, esto se ratificó por ley, y además en este gobierno, eso lo hizo Néstor Kirchner, en este gobierno, en este gobierno se ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que tiene los mismos principios que adaptados a los mayores, los mismos principios que la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que el Pacto de Salvador, es decir, este propio gobierno. Yo digo, cuando terminaron los legisladores aprobaron, yo digo, el aplauso debe haber sido ensordecedor. Cuando le pusieron el micrófono a los senadores o a los diputados, no sé en qué cámara habrá terminado, habrán dicho ahora la historia cambia, somos los grandes defensores de los derechos humanos. Eso en el texto, pero en la práctica, perdóname el término, pero se cagan, esta es la verdad. Ay, bueno, Miguel, qué suerte que es tenerte acá siempre y que seas tan claro y que me enseñes tantas cosas, porque nos enseñas a todos a defendernos, a pelear y sobre todo a liquidar el marco de mentira con que rodean todo, ¿no? En todos los ámbitos el marco de mentira con que tratan de que no nos defendamos. Así es. Pero bueno, hay que seguir peleando. Hay que seguir peleando. La batalla que se pierde siempre. Nosotros la que no se somos da. los que nos quedamos atrás. Así. ¿Qué va a hacer? Bueno, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. En La Soberana, acá en Periodismo en Emergencia, que siempre te recibimos con tanta alegría. Bueno, muchas gracias. En un ratito volvemos para despedirnos. Estuvo con nosotros Miguel Ángel Fernández Pastor, uno de los
personas que más sabe del mundo de seguridad social y que siempre viene a esclarecernos y que además nos defiende en todos los lugares y en todos los momentos. En un ratito volvemos.